Bien, ilustres, después de haber vivido esta gran odisea de la tecnología, estoy nuevamente aquí. Gracias, Peña, lo hago público. Y los que me van a escuchar, espero realmente que me puedan escuchar. Y ahorita voy a entrar ya a lo que es, estamos ya en el módulo número 2. Recuerden que cada sesión les voy a explicar de qué trata cada módulo. Ya vienen ya las evaluaciones, no se precipite. Retomando la idea donde me quedé antes, hace un momento. Les comentaba de esta tradición judía que surge a partir del año 2000 antes de Cristo en Ur, Mesopotamia. Bueno, estamos hablando del mundo oriental, y los judíos surgen allí en Ur, que eran llamados antes semitas. Ellos escriben parte de todo lo que va a ser su Biblia. La palabra Biblia significa en griego libros, son 36 en total. Y dentro de esos libros hay libros que se llaman libros históricos, que son lo que conforman la Torah judía. Por ejemplo, el libro del Génesis, el libro del que es el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de los Números, el libro del Deuteronomio, etcétera, etcétera. Esos libros conforman el Pentateuco, que son 5 libros. Pues bien, dentro del libro del Éxodo, si ustedes pueden leer el libro del Éxodo, viene como una mujer, una semita, abandona a un hijo, abandona a un niño en el río Nilo. Ustedes lo pueden leer ahí en el libro del Éxodo. Ahí aparece la historia de un niño abandonado que fue Moisés. De ahí viene esa palabra, el que fue salvado, Moisés. De ahí viene esa palabra. Gracias, Wendy, por estar nuevamente aquí con un servidor. Y ahí precisamente es un niño abandonado. Moisés es dejado a su suerte. Acuérdense que el río Nilo abundaba cocodrilos. Los cocodrilos que actualmente estaban en esa época. Eso aparece en el libro del Éxodo. Otra historia, por ejemplo, Zeus, que era devorado por su padre, el dios del tiempo, Cronos, fue abandonado con unas ninfas ahí bueno, no la hija de Salinas Pliego, sino ninfas de la época, pues, del mito, ¿no? Y estas ninfas pues, amamantaban al propio Zeus. Otra historia de niños abandonados era, por ejemplo, la historia del Rómulo y Remo, ¿no? Los fundadores de Roma, fue amamantado por una loba. Esa era parte del mito, pero curioso, en el siglo XVIII, recuerden que a partir ya del 14 de julio de 1789 se dio lo que se va a llamar la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, ¿no? Entonces, ¿qué generó las guerras? Lamentablemente las guerras ocasionan movimiento, la gente se va de un lugar, vean la emigración actualmente en México. Y del punto de vista filosófico y de valores en lo común, podemos reflexionar, esos niños, ¿qué va a pasar con esos niños, etcétera, con los adultos? Pues bien, dentro de ese recorrido de la Guerra Francesa ocasionó que una familia se fue al campo a vivir, pero no sobrevivió y su pequeño niño quedó abandonado a su suerte. Esa historia sí es verdad. Víctor de Aveiro es una localidad en Francia. Fue descubierto, tenía aproximadamente 10, 11 años de edad y corría en 4 patas, utilizaba sus manos como si fuera otra extremidad como animales, corría en 4 patas, andaba desnudo, fue criado por lobos, esa historia es verdad. Y aquí podemos reflexionar un tema. Si Rousseau decía que la sociedad nos corrompe, aquí, si pensáramos que la virtud es totalmente innata, pues Víctor hubiera aprendido solo sobre la vida humana, ¿no? Sobre la vida del cuidado. Recuerden que la ética significa en griego ethos, carácter, es decir, una interioridad. Es decir, la ética estudia lo que va a pasar, no lo que ya pasó. En ese caso, Víctor hubiera tenido su ética, pero no lo tenía. Por eso es importante enseñar valores. ¿Para qué? Para no ser salvaje, por supuesto. Víctor, la gente de ahí de Aveiro, pues les daba miedo salir de noche porque miraban cómo un tipo criatura andaba deambulando en las noches con los lobos, atacaban a las gallinas, atacaban a las cabras y pues se encontraban en mucha dificultad, por supuesto. Entonces llegaron unos soldados y
Víctor fue capturado y fue llevado a la ciudad de Francia, fue llevado a una escuela para sordomudos, allí estuvo al cuidado de un médico, se le hizo pues todo el proceso, pero Víctor nunca llegó a ser humano completamente civilizado, con ética, con moralidad. Murió a los 40 años y lo único que pudo decir fue papá, le decía al médico, mamá, le decía a su cuidadora, y pudo llorar. Solamente eso pudo llegar a ser Víctor. La ropa que se le ponía, pues se lo quitaba y andaba desnudo. Y eso nos hace reflexionar que nacer no es suficiente. Es decir, cuando nacemos, no es totalmente suficiente el nacimiento. Por eso es importante la escuela. ¿Cuál es el objetivo de la escuela? Corregir defectos y proporcionar virtudes. Esa es la vida del propio Víctor de Ávero. No conoció el amor. Dígame, ¿quién de ustedes conoce el amor? No conoció la sensibilidad del mundo. No llegó a saber cuál era su identidad, que ahorita les voy a platicar qué es identidad, ya para ir concretizando el día de hoy nuestra sesión. Pero no solamente se queda en la historia de Víctor, hay historias también que tienen mucho. De hecho, la película de Tarzán lo tomaron de esta historia de Aberon, pero bueno, en la historia de Hollywood, Tarzán pues se vuelve civilizado. Víctor no llegó a eso, ni llegó a conocer ninguna chica. Pobre Víctor, imagínense nada más el estrés, ¿no? La vida que vivió pobre Víctor de Avero. Y también, claro, tenemos la historia, eso pasó en los años 70, aproximadamente en Estados Unidos y al siglo XX, pero aquí en el caso de, bueno, no se llama así, así fue llamado como un expediente X por los terapeutas. Jenny, en realidad no se llama así, pero en el caso de Jenny fue encerrada por su padre en un sótano. Y como ustedes saben, un sótano pues es oscuro, no son las condiciones humanas. ¿Qué pasó con su estado físico? Su estado totalmente físico, perdió la movilidad, no tenía una motricidad totalmente desarrollada, el desplazamiento físico era muy torpe, la vista se empezó a atrofiar, su lenguaje no tenía un lenguaje totalmente de comunicación, no podía reconocer a otra persona. La policía encontró a esta jovencita encerrada en el sótano, la sacaron de ahí y a partir de eso empezó a ir con psiquiatras. Recuerden que los psiquiatras, eso me lo platicó mi esposa, ellos pues pueden dar terapia, empezó todo un proceso de socialización humana. Ella no conocía ni los valores, ni la ética, no se reconocía a sí misma. Recuerden que la acción de la propia, eh, de los valores es que uno se reconoce quién es, ¿no? Para empezar. Y eso es precisamente el declive que podemos ver en este tiempo. Hay personas que quieren ser perros, que quieren ser, etcétera. Esa es una crisis de valor, porque no reconozco quién soy yo. Es en primera instancia, ya si no reconoces quién es el otro, estás totalmente perdido. Jenny vivió eso, su padre fue arrestado, pero imagínese nada más, pregúntese, ¿cuántas Jennys no hay actualmente encerrados en sótanos? No pueden interactuar con los demás, niños abusados, familias abusadas. ¿Cuántas historias no hay actualmente sobre este tipo de condimentos? Por lo tanto, vean el gran impacto que tiene los valores en la vida. Nos hace lo que somos actualmente, personas completas. Claro, todavía nos hace falta un poco más, por eso están estudiando. Yo en mi caso, que soy filósofo, sigo leyendo mucho para estar precisamente en el tema del conocimiento, pero todavía no es suficiente. Pobre Jenny, ¿no lo creen? Actualmente ya es mayor y pues tú la ves, pues puede articular palabras, pero no hizo su vida de independencia como ustedes lo están viviendo, ¿no? Wendy, Peña o los que me van a escuchar. ¿Qué opinan sobre esto? Qué historia tremenda, ¿no lo creen? Jenny, la niña que fue cerrada en el sótano. Bien, y como esa historia precisamente, hay muchas historias sobre el tema de los niños salvajes. También hubo por ahí la historia de estas gemelas de la India
que andaban igual, solas en el bosque, desnudas, comportándose como animales, y eso da como miedo. Bueno, hay gente que se comporta como animales en este tiempo. Bien, pues el día de hoy, como les he comentado, estamos ya revisando lo que es el módulo número 2, valores en la propia identidad. Vamos a ver qué es la identidad. Y es importante reflexionar un poco. Ahorita les voy a platicar la historia de un libro que se publicó en el 385 antes de Cristo que se llama El banquete, así como lo escuchan, como si fuera una cena de Navidad, donde todos nos reunimos para platicar qué hemos hecho, para platicar, bueno, dejando atrás el celular, por supuesto. Así hubo una cena. Les voy a platicar quién estuvo en esa cena y de qué se platicó. Ahorita voy para allá en esa pequeña descripción. Bien, vamos para empezar a definir precisamente qué es el concepto de la identidad. La palabra identidad proviene de la voz latina clásica, por supuesto, que significa idems, que se traduce lo que se repite siempre lo mismo. Aquí el tema de la identidad es que se confunde actualmente. La identidad es algo que nos hace ser lo que somos. Por ejemplo, yo en este momento les puedo decir yo soy hombre. Usted dirá, bueno, profesor, usted puede hacer lo que usted sea, use un peluquín, sí, pero seguiré siendo hombre. Mi esqueleto, mi ADN, mis genes, mis pulmones, como soy hombre, tengo pulmones más grandes. Esa es mi identidad y no va a cambiar a lo largo de la vida. Por más que diga, oye, profesor, hice ideología del género, eso no va a cambiar en mí, ¿no? Es algo que prácticamente está en mí, esa es la identidad. Lo que se repite siempre lo mismo, siempre seré hombre. Lo que sí cambia es los accidentes. Esa es la idea de Aristóteles. Recuerden que Aristóteles fue macedónico, no fue ateniense, fue de Macedonia. Lo estamos ubicando a partir de lo que fue el siglo IV antes de Cristo. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, este hombre que fue a visitar a Diógenes y que Diógenes le dijo, no me tapes el sol, pues Aristóteles decía del concepto de los accidentes. ¿Qué son los accidentes? El cambio que hemos tenido. Por ejemplo, cuando ustedes eran pequeños, a lo mejor eran delgaditos, ¿no? Ahorita que hemos crecido, pues yo tengo panza como Sócrates, ¿no? Oye, profesor, tiene usted una panza como Sócrates. En efecto, esos son los accidentes. El cambio que tiene el ser, que es el ser nosotros. Por ejemplo, la forma de pensar. Si alguien me dice, oye, profesor, sigo pensando lo mismo que hace 5 años atrás, señal inequívoca que no has pensado nada, ¿no? Cuidado con eso. O si alguien me dice, oye, profesor, yo sigo pensando muy distinto, ya mi pensamiento ha cambiado. Ah, ha cambiado tu ser, pero en esencia sigue siendo mujer o hombre. Eso no va a cambiar. Esa es la identidad. Por eso es la crisis que estamos viviendo actualmente. Yo puedo inclusive, yo hablo de mí, oye, profesor, uso un peluquín, etcétera, sí, pero mi esqueleto, mi ADN sigue siendo hombre. Se dan cuenta la importancia de la identidad, ¿no? Eso es importante no perder. Lo que cambia son los accidentes, los cambios que pueden llevar en la persona. Por ejemplo, a lo mejor a los hombres nos salga barba, a las mujeres a lo mejor crezcan un poco más, no sé, aumente su nivel intelectual, etcétera, puedan tener a lo mejor nuevos escenarios. Eso sí cambia, esos son los accidentes, por supuesto. Y eso es importante que no lo pierdan de vista. ¿Qué es identidad? Lo que se repite siempre lo mismo. A eso nos referimos con idem. Identidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, ilustres? Muy bien, cualquier comentario, jóvenes, lo pueden escribir ahí con todo gusto, pueden abrir su micrófono sin ningún problema, jóvenes. Aquí pongo un concepto pitagórico. Recuerden que Pitágoras vivía en una localidad llamada Samos, no el cantante, sino una localidad, Samos, en Atenas,
en una pequeña isla y Pitágoras pues pensaba que el cuerpo era una cárcel. Eso lo tomó del propio el poeta Orfeo del siglo octavo y Platón lo tomó de Pitágoras, esta concepción, que significa que el culpable de todo es el cuerpo, es la materia, y lo que debo de liberar es mi conciencia. Y eso ha traído grandes dificultades para este tiempo, porque vean que ha surgido tras especies, transcultural, todo esto con esta concepción de que mi mente hace la realidad. Si yo quiero ser un pájaro, lo voy a hacer porque mi mente hace la realidad. Esos son los graves problemas de identidad que estamos viviendo, por supuesto. Es decir, si no existe el cuerpo, no hay memoria. Si no existe el cuerpo, no hay actividad. Aunque muy contrario a lo que comentó René Descartes en este libro Meditaciones Metafísica, llegó a decir que la mente sobrevive fuera de la materia. Es decir, si yo muero, voy a seguir pensando sobre la vida, pero pues no es tan correcto. No hay cierta dualidad. El cuerpo es nuestro límite. El cuerpo es todo lo que acontece en nuestra vida. Por eso pregúntense, hacer valores no solamente es vivir una vida recta, sino saber cuál es el límite que tienen en la vida. Por eso pregúntense, esta persona que a lo mejor diga, bueno, profesor, voy a hacer un cambio de sexo, etcétera. Bueno, pues es tu libertad, pero pregúntate, ¿hasta cuándo va a soportar tu cuerpo tanta cirugía? Una cirugía te puede costar la vida, ¿no? Pregúntense, el cuerpo es nuestro propio límite. La realidad impone, no se les olvide. El cuerpo es la cárcel del alma, comentaba Platón, toma de Pitágoras, Pitágoras toma del poeta Orfeo, para que no lo pierdan de vista. Ya voy terminando, jóvenes. Voy terminando esta tertulia filosófica o le podemos llamar una fonda filosófica. Bien, si quieren hacer un comentario, jóvenes, adelante, pueden ahí mencionar. Claro que eh, por ahí también venía en este módulo número 2 a un pensador un poco oscuro, se le llamaba el oscuro porque escribía, ¿quién le iba a entender, no? Escribía curiosamente para no ser leído. Qué curioso, ¿no? Uno cuando escribe un libro, me imagino, alguien que escribe un libro, pues busca que lo lean todo lo que puedan para vender y poder sobrevivir con la venta de los libros. Pero este hombre que nació en Éfeso, una localidad también, a partir del siglo V antes de Cristo, él decía precisamente que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río porque las corrientes son distintas. ¿Qué significa esto? Que la realidad que estamos viviendo o que en el momento que nacemos es un mundo muy distinto en el momento que estamos viviendo en este momento. Por eso a veces ya no funcionan las argumentaciones. Tan, está todo cambiando tan rápidamente que estamos un poco asustados. ¿Por qué? Porque la reflexión que hacíamos, la argumentación o las propuestas que tratamos de hacer en esa realidad resulta que ya no es suficiente. Los consejos que daba el abuelo, los consejos que daban nuestros padres, ahora ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque el mundo que vivieron ellos ya no es el mismo mundo que estamos viviendo en este momento. ¿Se dan cuenta? Por eso a veces estamos en un canal muy distinto en el tema de educar, por ejemplo, a los jóvenes. Si ustedes, no sé, tendrán hijos, educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque el problema que ellos están viviendo ya no es el mismo problema que nosotros vivimos en un momento determinado del tiempo. A eso le llamó Zygmunt Bauman, el polaco, filósofo y sociólogo, le llamó sociedad líquida, que lo toma muy bien de Heráclito. Como todo es corriente, todo fluye, todo es un río, pues es imposible soportar la corriente, porque como es algo líquido, se me escapa de la mano la vida. Reflexionen, jóvenes, ¿por qué todo está fluyendo tan rápido? ¿Por qué los dirigentes que deberían tomar las decisiones por nosotros la están haciendo pues de forma errónea? ¿Por qué hay tanta migración? ¿Por qué viene la gente de unos países del paraíso comunista? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿No será acaso que la realidad
estamos viviendo una gran contradicción de la realidad. ¿O no será acaso que tenía razón Diógenes, el perro, que a lo mejor vivir es más sencillo que aparentemente pensamos? No lo sé, son pensamientos. No podemos bañarnos dos veces en el mismo río, porque la corriente es distinta. Reflexionen sobre eso, jóvenes. El tema también de valores. Muy bien, voy a rajatabla, joven, todavía nos va a quedar ahí un poco, nos va a quedar. Muy bien, les voy a contar la siguiente historia sobre el amor y ya con eso terminamos. Bien, hubo una cena, una gran cena, por supuesto, y eso se dio en el 385 antes de Cristo. Esta obra, si alguien quiere leer este libro sobre el amor, se lo recomiendo ampliamente, se llama El banquete, así como se escucha, El banquete. ¿Y quién demonios escribió El banquete? Lo escribió Platón. Platón tiene 36 obras. Bueno, algunas son un poco apócrifas, por supuesto. Tiene 36 obras. Una de esas obras que se escribió en el 385 se llamó El banquete. ¿Qué era el banquete? Una cena donde acostumbraba a ir griegos para platicar con sus amigos. ¿Quién estuvo en esa cena? Estuvo Sócrates, el panzón de Sócrates, estuvo un dramaturgo llamado Alcibiades y estuvo también otros amigos que llegaron a cenar. Había unos músicos. Recuerden que los músicos no solamente tenían bueno, la función de tocar, sino también eran, como eran esclavos, daban servicios de otra índole. No lo voy a mencionar por esta vía, pero daban otro tipo de servicio. Recuerden que en esa época la esclavitud era totalmente permitida. Y ahí precisamente empiezan a dialogar y le preguntan a Sócrates, oye Sócrates, eh, dinos qué opinas sobre el amor. Y Sócrates dice que conoció a una pensadora, una filósofa llamada Niotima. Niotima le cuenta que el amor es algo que se busca porque nunca se tiene. Y de ahí viene esa frase célebre de Platón en boca de Sócrates. Y lo pongo entrecomillado porque no es mía. Dice, amamos todo aquello que no tenemos y cuando lo tenemos, lo queremos para siempre. Cierro comillado, punto. Para Sócrates en el banquete, el amor siempre será una pérdida, el amor siempre será una carencia, el amor siempre será algo que se busca, por eso es amor. ¿Qué opinan ustedes? ¿No será que el desamor se consume más? ¿No será que la gente gasta más cuando está en pleno pérdida del amor? ¿No será que acaso se alimenta los mercados del sufrimiento humano? Una sociedad enferma deja mucho dinero. ¿No lo creen? ¿Qué será todo esto entonces? Es lo que dice el propio Sócrates. Pero realmente el amor trata de que me llene a mí mismo. Se supone que yo ya estoy lleno. ¿No será acaso que busco a alguien porque me siento vacío? ¿Qué será todo esto? Si el amor se convierte en una propiedad, ¿acaso el amado no se convierte en un objeto? ¿Por qué cuando se dice, ah, es que eres de mi propiedad? Óyeme, no soy un objeto, soy un sujeto. ¿O qué tal cuando se dice, ah, te vengo a traer el amor? Oye, pero se supone que el amor es una acción propia, no que alguien te lo trae. En ese caso voy a Liverpool y compro 2,000 pesos de amor. ¿No será acaso eso? Realmente amar nos hace felices. ¿Qué pasa con las personas que no aman? Son felices, ¿no? Por ejemplo, Epicuro. Epicuro fue un filósofo de la época helenística. Recuerden que Alejandro Magno funda la ciudad de Alejandría y funda todo el movimiento que se va a llamar el movimiento helenístico. En esa época nació Epicuro, siglo III antes de Cristo. Epicuro decía
que una verdadera felicidad se alcanza no teniendo perturbaciones. Ah, profesor, entonces si alguien sufre dentro del amor, no es amor. Si alguien está triste, está siendo abusada, está siendo abusado por eso, no es amor. En efecto, no es amor. Es otra cosa menos amor. ¿El amor qué es? ¿Qué decía Sócrates? El amor es una libertad. El amor es una libertad de dos seres que se complementan. Por eso, vean, mucha gente busca el amor a lo mejor donde no está, en un mercado, en una plaza pública. Imagínense, vamos a llegar a un Sambor y decir a las personas que están vendiendo, necesito amor, véndame por favor 2,000 pesos de amor. Óigame, se ha vuelto loco, ¿qué me está diciendo? Aquí no vendemos amor, pero vendemos un producto que lo va a hacer sentir mejor. Ah, es prácticamente un espejismo todo esto, pero estoy ahorita infeliz, por lo tanto voy a gastar más. Analicen bien esto, una sociedad enferma gasta más, se consume más. ¿Por qué creen que ha tenido tanto éxito la droga que tanto se ha hablado en México y en Estados Unidos? ¿Quiénes son los que consumen la droga? ¿Personas felices? ¿Personas que tienen todo bien en su vida? ¿O será acaso que hay un gran vacío que tratan de llenar? Todo eso es una reflexión. Vean que nos hace pensar en el libro del banquete de Platón. Claro, es el punto de vista de Sócrates. Y claro, aquí les voy a contar, ya con esto termino ya la historia, les voy a contar cómo surgió Afrodita, la diosa del amor. Para eso voy a iniciar con estas palabras en latín: templo et mortis, templo et vida. Hay tiempo para vivir, tiempo para morir, como se dice en latín clásico. En la época del tiempo estaba Urano, que era prácticamente en toda la tradición, lo que fue griega romana, en la época grecolatina. Urano era como el dios supremo de los dioses politeístas, muchos dioses, como se dice. Y tenía su esposa Gea, que tiene relación con la tierra. Recuerden que hay tradiciones politeístas, animistas, que ven a la tierra como un ser vivo. Eso es animismo. Por lo tanto, Urano y Gea tenían relaciones todos los días, relaciones amorosas. Pero llegó un momento que Gea ya estaba totalmente fastidiada de su esposo, porque su esposo prácticamente abusaba de ella. Urano abusaba de Gea, y entonces, pues de ahí nacieron los dioses, Poseidón, Cronos, Zeus, etcétera, ¿no? Entonces Gea le pide a su hijo Cronos que haga algo para, pues, evitar que su esposo Urano siga haciendo esto, que la lastime. Entonces Cronos, una mañana, forja una espada metálica en forma de serpiente, y cuando Urano estaba en plena acción con Gea, se acerca sigilosamente y le corta a Urano con una espada los testículos, y cae ensangrentado los testículos en el mar, y empieza a brotar un gran chubasco terrible, y de ese caos surgió una hermosa mujer llamada Afrodita. Por eso, desde la visión griega, Afrodita, que es la diosa del amor, se asocia con el dolor. Reflexionen, amar causa dolor, como decía los griegos. Oh, no me digas esto, profesor. No me digas eso. Por eso, valores de lo común tiene que ver con el amor propio, jóvenes, con el amor propio. Bien, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Déjenme pasarle el resumen como siempre. Déjenme aquí ver dónde está. ¿Qué historias, no? ¿Algún comentario que tengan, jóvenes? ¿O están reflexionando sobre el tema del amor? ¿No? ¿O realmente, profesor, tengo el amor? ¿O qué pasa? ¿No?
¿Algún comentario, jóvenes? No, gracias por las historias que nos han así, ya me las estaba imaginando y todo, y por relacionarlos con personajes de de ahora en día, sí, más o menos así pude imaginármelos bien. Una pregunta también, mencionó la tarea. Yo había leído que era para mañana o me equivoco. Eh, a ver, oye, sí, es para mañana jueves, ilustre Wendy, Ok, la actividad de los niños salvajes. ok, muy bien. Es un gusto, ilustre Wendy, y me da mucho gusto que eso sea de mucho significado, ¿eh? También para que ustedes analicen bien de que nadie les va a dar felicidad. Eso es importante. Se va a compartir, que es muy distinto. Si alguien le dice, es que te traigo la felicidad, espérame, yo tengo mi felicidad y me gusta. O si alguien dice, oye, te traigo el amor, pero ¿cómo? Si yo me amo. Claro, vamos a compartir. Nadie les puede dar algo que ustedes no tienen. Ustedes pueden generar en sí la felicidad, la eudaimonía, como decía Aristóteles. Pero claro, Aristóteles, más adelante lo vamos a ver, el tema de la felicidad, en su libro Ética Nicómaco, decía Aristóteles que no podemos ser felices viviendo injusticia. Por ejemplo, siendo pobres, viviendo inseguridad, siendo maltratados, robados, engañados. Nadie puede ser feliz en esas circunstancias. Y por otro lado, decía Aristóteles, nadie puede ser feliz cometiendo injusticia. Si alguien es un criminal, narcotráfico, no puede ser feliz. ¿Quién puede ser feliz en esa realidad? Entonces, ¿qué propone Aristóteles? El término medio. ¿Qué es el término medio? Hacer lo que ustedes están haciendo, reflexionar sobre los valores, que ahora es muy importante. ¿Por qué creen, como les he platicado, por qué creen que los vicios han aumentado? El fentanil, una droga más letal que lo que habíamos visto de lo que es la marihuana, etcétera, porque hay un vacío en el ser humano. Ese vacío no se llena con la materialidad, se llena con la reflexión educativa. Y claro, con la fe. Si alguien por aquí tiene fe, pues lo puede llevar a cabo, por supuesto. Excelente apostillado, ilustre Wendy. Aquí está el resumen de lo que es la evaluación número 2, que será una clave para que ustedes lo puedan ir haciendo. Bien, ilustre Peña, ¿algún comentario que tengas? Igual que Wendy, me gustó bastante los puntos que mencionó acerca de en especial las historias que dio. Estaba reflexionando bastante en eso, eh, incluso de lo del niño, ¿verdad? Que estaba indicando que fue criado por lobos, pero no eso hace que él pueda crear alguna virtud humana, por decirlo así, sino que él tuvo que adaptarse a su ambiente, ¿verdad? Eh, y entonces también en el punto de acerca del amor, ¿verdad? De que muchas veces nosotros sentimos que hay un costo mucho más grande en lo que es amor, pero como usted estaba mencionando, que hay veces que el desamor es más costoso, ¿verdad? Entonces, son dos puntos para reflexionar ahí. Claro, por Y supuesto. también igual acerca de la tarea, también tenía, yo no estaba inscrito todavía, así que no tengo también la grabación de la semana pasada. No sé si también me la podría enviar de alguna forma. Sí, con todo gusto, ilustre Peña, envíame un mensajito por ahí a la plataforma y yo te lo comparto el día de mañana. ¿Qué te parece? Muy bien, Sí, sí, así es. gracias. No, es un gusto y qué bueno que estés aquí. Tiene razón. El desamor deja mucho dinero. Una sociedad, les digo, que no tiene bien fundado el tema de los valores, deja dinero, pero deja gastos para un gobierno. Es decir, el problema de este gobierno que estamos viviendo, eh, claro, hay una sociedad dividida, sin duda alguna,
pero hay un tema también que se debe ir trabajando, el tema de la ética. Si ustedes se dan cuenta, en los nuevos libros de texto gratuito, en el nuevo plan curricular de esta nueva escuela mexicana, no se ve la ética, no se ve valores, ¿no? Si en caso un civismo por ahí, pero no, es importante reflexionar la vida, claro, porque lo que estamos viviendo es un gran vacío de la moralidad, sin duda alguna. Y eso no se arregla con pensándolo, sino haciéndolo. Eso es importante que no lo pierdan de vista. Ilustre J. San, ¿quieres comentar algo antes de irnos? Muy bien, yo creo que ahí, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. una noche ilustre. Una disculpa de antemano que no me he podido conectar y también por la hora. Yo aún me encuentro en labores y pues es complicado trabajar todo el día. Pues mire, del poco tema que alcancé nada más fue el tema del amor. Pues hoy en día, como mencionaban aquí, en el amor en la actualidad es muy diferente a como mencionaba al principio, los valores que se tienen. Hoy en día, en la actualidad, pues siempre se ha experimentado una serie de cambios y evoluciones debido a diversos factores. Pues factores hay muchísimos que yo creo que ni siquiera acabaría de mencionar, pues unos cuantos, incluyendo todos los avances tecnológicos hoy en día, cambios en la cultura y en la sociedad, ¿no? Más que nada, y las nuevas formas en la comunicación. Pues hay muchas tendencias relacionadas con el amor en la actualidad que viene siendo más que nada lo que no sé si qué opinen, pero antes el amor se llevaba a cabo por medio de una relación sana o no pueda ser sana, pero conociendo a la persona como la percibimos y la veamos físicamente. Ahora, lamentablemente, todo se da por medio de la tecnología y citas en línea. Claro, por supuesto, lo comentas bien. Yo creo que hay una deshumanización en la parte de la tecnología, de las relaciones, lo has dicho muy bien, ilustre. Y sobre todo, más adelante lo vamos a analizar porque vemos viajes espaciales, quieren ir al planeta Marte y no hemos aún conquistado el tema de la acción del progreso social. Hay un progreso científico, pero me parece que el progreso científico va en otra dirección muy aparte del progreso social. Aquí la propuesta de esta materia es que sí, sí exista progreso científico, pero también progreso social. Es todo lo que buscamos. Lo vamos a debatir la siguiente, jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Espero que sea de utilidad estas cápsulas y se las voy a compartir el día de mañana con la próxima tarea. Claro, la primera tarea ya me lo van a enviar, pero la próxima será para la siguiente. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Bye bye. Muy buenas noches. Bye bye. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, feliz noche. Sí, gracias. Bye bye.